estamos leyendo, dice, por tanto mis entrañas sonarán como arpa acerca de Moab y mi interior en orden a Kir Hareseth. En Apocalipsis 14:2 hemos aprendido acerca de los 144,000. Amén. Y dice que estos 144,000 tienen arpas en sus manos y las tañen o tocan. Quiere decir que ese grupo de 144,000 son gente totalmente entrenadas en ese ámbito de tocar el arpa. No es alguien que se improvisado, no es alguien que de repente, es alguien que en esta vida aprendió a tocar su arpa de manera correcta. Amén. Y cuando nosotros empezamos a aprender a tocar el arpa, muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, pero empieza a salir ese sonido de, en algún momento es primero desesperante. Cuando tú quieres recibir algo de Dios y empiezas a orar de manera intensa y empiezas a decir Jehová, 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 y no entendemos por qué Jehová, pero es ese tañer de arpa y está diciendo Jehová, necesito, ¿por qué? Porque el nombre de Jehová es el que nos puede transformar. Amén. Y un día estábamos ahí en el centro histórico y habíamos predicado, habíamos repartido comida, etcétera. Y estaba al final hablando con unas personas y había música, siempre hay música. Y yo no me había dado cuenta que una persona, un joven drogadicto, me estaba hablando. Yo estaba ocupado, estaba entretenido y había música, entonces yo no alcanzaba a escuchar todo. Pero no me estaba hablando fuerte, entonces había gente, yo estaba con gente, había música. Y él hablaba, pero no hablaba de una manera fuerte, entonces no lo alcanzaba yo a escuchar. No me daba ni siquiera cuenta. De repente fue tanta su desesperación que me gritó, ¡Ey, pastor! Cuando él gritó, de manera automática yo volteé porque se está dirigiendo a mí. ¿Qué pasa cuando nosotros oramos de una manera pasiva? Como guerreros arpa no podemos orar de una manera pasiva. Empezamos a gritarle, empezamos a rugir dentro en nuestras entrañas. ¿Para qué? Para que ese nombre, Jehová, empiece a descender y empiece a hacer la obra primeramente en mí, porque cuando empieza a hacer la obra en mí, entonces yo soy un vaso que va a ser utilizado para bendecir al pueblo o a la demás gente. Amén. Y ya volteé cuando este joven me di cuenta de ¿qué pasó? Ya no habló quedito. ¡Ey, paz! Es que yo necesito irme a un centro de rehabilitación. Adelante, aquí ahorita te mandamos al centro de rehabilitación. ¿Qué pasó? Cuando él gritó, cuando él expresó ese rugido, su petición fue escuchada. ¿Cuánto más cuando nosotros rugimos y tañimos nuestra arpa delante de Dios, nos va a escuchar? Amén. Eso, yo estaba leyendo esto y me recordó mucho a ese joven y dije, wow, no hay nada, a veces confundimos las cosas y decimos, es que yo voy a orar y voy a hacer esto y la gente va a ser transformada. Y no es así. Yo hago mi parte, pero cuando la gente quiere ser transformada, ellos son quienes tienen que hacer ese extra, quien dar ese grito, pero no al pastor, no a Omar, no, ese grito extra a Dios. Ese joven en ese momento no entendía muchas cosas, pero sabía que había alguien que lo podía ayudar para poder ir a un centro de rehabilitación y empezar a aprender algo diferente y empezar a ser transformado. Amén. Pero tuvo que gritar, tuvo que sacar ese grito extra, si no, no hubiera sido escuchado. Amén. Dice también en el libro de Jeremías 4:19, mis entrañas, dice 2 veces, mis entrañas, me duelen las telas de mi corazón.
mi corazón ruge dentro de mí, no callaré, fíjense, no callaré, porque voz de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Dice, mis entrañas. Está hablando Jeremías, mis entrañas, y 2 veces dice, mis entrañas. Dice, mi corazón ruge. ¿Aprendimos dónde está el corazón espiritual? En las entrañas. Está hablando, mis entrañas, mi corazón ruge. Mi corazón grita. Empieza a tocar su arpa, mi corazón está rugiendo. Amén. Pero tiene algo bien peculiar aquí, dice, no callaré. A veces nos equivocamos porque cuando nos empiezan a criticar, le bajamos de intensidad. No, pues no se vaya a enojar aquí. Es que molesto. Dice, no callaré. Dice, oh alma mía, pregón de guerra. Entonces aquí demuestra que nuestras entrañas tienen sonido como arpa. Amén. Hay 3 tipos de arpa que menciona la Biblia. Por ahí tenemos unas imágenes. 3 tipos de arpa. Una de ellas es el decacordio. Bueno, ahorita lo esperamos. La segunda es el arpa de 12 cuerdas. Y la tercera es el salterio. Amén. Nosotros vamos a empezar a aprender sobre el decacordio, que es la que tiene 10 cuerdas. Por eso se llama decacordio, deca de 10. Aquí lo tenemos. Si se fijan, este es el que usan los judíos. Tienen incluso aquí en la base la estrella de David. Es la que ellos usan. Es como el mío. Mi decacordio. Este instrumento consta de 10 cuerdas que tienen que ver con los 10 mandamientos. Amén. Hay otras que son de 12 cuerdas y más adelante vamos a aprender que cuando nosotros aprendemos a tocar esas 12 cuerdas y las entendemos, Dios nos da una tercera cuerda que es la cuerda del Padre, pero eso lo vamos a ver mucho más adelante. Amén. Vamos a Marcos, en el libro de Marcos 7, capítulo 7, del 20 al 24. Si alguien lo encuentra, ¿le puede dar lectura, por favor? Marcos 7, del 20 al 24. Y alguien más que busque Éxodo 34, 6 y 7. Por favor. ¿Y alguien tiene Marcos? ¿Puede darle lectura bien fuerte, por favor? Okay. Hasta ahí. Amén. Ahora vamos a Éxodo 34. ¿Alguien? Pasado Jehová por delante de él proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, que de ningún modo justificará al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos. Amén. Vimos en Marcos que hay 13 escalones de maldad. Tenemos por ahí una balanza. 13 escalones de maldad que tenemos en el corazón. Marcos 7 del 20 al 24. Tenemos, por ejemplo, insensatez,
Pero en Éxodo 34 nos habla de los nombres. Amén. Pero ¿por qué 13 nombres? Bueno, dice, repite 2 veces, Jehová, Jehová. Amén. El primer Jehová es por el nombre del Padre, el nombre no engendrado. Los siguientes 12 nombres son los nombres del Hijo engendrado. Amén. Y esto nos habla, por ejemplo, yo como ser humano tengo insensatez, pero también puedo reconocer que Él es el juez justo. Amén. Puedo tener soberbia, pero Él es perdonador de pecado. Y eso lo vemos cuando nosotros empezamos a decir, es que sabes que Dios no es justo lo que me está pasando. Y la gente empieza a pensar así y se empieza a amargar. Pero si yo empiezo a tocar esta primera cuerda y Señor, yo no sé por qué sucedió esto, pero reconozco que tú eres justo y empiezo a tocar la primera cuerda. Tú eres justo, tú sigues siendo santo, yo no lo entiendo. Entonces ese rugido, esa cuerda, esa primer cuerda en nuestro corazón, en nuestra arpa espiritual, empieza a sonar. Y en vez de decir insensateces en contra de Dios, empiezo a decir, tú sigues siendo justo. No importa la situación que me está pasando, tú eres justo. Y estoy tocando mi arpa y estoy rugiendo y estoy diciendo, Jehová, Jehová, Jehová. Amén. Y ese nombre de Jehová empieza a ser levantado. Lo que hacemos con nuestra arpa simplemente es levantar el nombre. Y viendo, tengo ojo maligno, pero ¿sabes qué? Tú sigues siendo perdonador de iniquidad. Y entonces ese nombre y ese grito y esa cuerda que empiezo a tocar de manera correcta me empieza a transformar. Amén. Gloria a Dios. Dicen en Salmo 33:2, celebrad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. Amén. Y está hablando de los 3 tipos de arpa que existen o que tenemos en el corazón. Amén. Cuando nosotros aprendemos a utilizar las herramientas que Dios nos ha dado, es algo poderoso. ¿Por qué? Porque entonces tenemos ahí otra gráfica con las letras del nombre. ¿Sí me hacen favor? Sabemos que cada una de las letras del nombre, el conocimiento, el entendimiento, la sabiduría y la prudencia, amén. Pero cuando yo empiezo a tocar mi arpa en medio de las circunstancias, sea cual sea, empieza a haber una unión entre el hombre y Dios mismo. Por ejemplo, aquí estamos viendo, hay una unión entre el entendimiento y la sabiduría. ¿Cómo es eso? A lo mejor yo no entiendo la situación y me estoy frustrando y empiezo a renegar y empiezo a decir, es que Señor, ¿por qué permites la situación de mi hijo que está en malos pasos? Yo no lo entiendo si se supone que tú eres bueno, pero cuando yo empiezo a tocar mi arpa correctamente y empiezo a tocar esa primera cuerda, ¿sabes qué pasa? Esa primera cuerda, ese entendimiento que yo no tengo, empiezo a decir, ¿sabes qué, Señor? Yo no lo entiendo. Y lo veíamos hace un momento con la gráfica anterior, pero tú sigues siendo justo. Tú sigues siendo soberano de todas las cosas y entonces empieza a haber una unión entre el entendimiento y la sabiduría, porque Dios sabe por qué hace las cosas en mi vida. Yo no lo entiendo, pero Él sí lo sabe y empieza a haber esa unión. Y ¿sabes qué? Cuando nosotros nos podemos unir al nombre de Dios en cada una de esas letras, entonces empezamos a ser transformados y lo vamos a ver aquí más adelante. Amén. Dice, en algunos es sabiduría unida al entendimiento, porque están entendiendo su situación y dicen, lo entiendo por qué te llevaste a mi papá o a mi mamá o a X hermano, lo entiendo, porque sé que tú eres justo.
¿Por qué? Esa persona está entendiendo y está tocando su arpa de manera correcta. A lo mejor tiene dolor porque, si hablamos de que partió alguien muy querido para nosotros, obviamente nos duele. Y hay ese dolor, pero ¿sabes qué? Señor, entiendo que tú sigues siendo la cabeza de todas las cosas. Entiendo que tú eres el juez justo. Y entonces empiezo a tocar esa arpa y esa unión empieza a venir. Y sabes que en esa unión empieza a haber sanidad. Amén. Porque entonces ya no es nada más porque lo entiendo. Ya es porque yo reconozco y levanto su nombre. Y su nombre es el que me levanta a mí. A veces pensamos que es al revés. Pero no. Si yo levanto su nombre me va a levantar a mí. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver la primera cuerda. La primera cuerda tiene el poder para profetizar. Vamos a aprender sobre 10 cuerdas de esta arpa, pero hoy vamos a ver la cuerda para profetizar, que tiene que ver con la entrega para oír. Amén. Gloria a Dios. Vamos al libro de Samuel 10:5. Dice: de allí vendrás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entrares allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del alto. Y delante de ellos salterio y adufe y flauta y arpa, y ellos profetizando. ¿Cómo estaban ellos? Profetizando. Dice, vas a ir y vas a encontrar una compañía, ¿de qué? De profetas. Dice, y están con arpa, ¿verdad? Con salterios, con arpa, con flauta. Dice, y ellos profetizando. ¿Dice uno de ellos profetizando? Dice ellos. Quiere decir que toda esa compañía estaban profetizando, cada uno de manera individual, cada uno de manera personal. Amén. Cuando estamos en la iglesia y tenemos un grupo poderoso de guerreras, yo de veras que mis respetos. Pero Dios quiere que todos tengan ese don de profecía. Dios no es un Dios que encajone. Dios dice, no, tú lo puedes tener también, porque ya te lo dio. Todo depende de cómo nosotros lo utilicemos. Amén. Dice en el versículo 6, y el Espíritu de Jehová te arrebatará y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Dice, los vas a encontrar, ellos están profetizando, pero ¿qué crees? El Espíritu de Jehová te va a arrebatar a ti. Pueden estar profetizando, pero si tú te acercas, el Espíritu también te va a arrebatar, te va a tomar a ti y vas a profetizar. Pero no solo eso, lo más impresionante de esto que estamos leyendo es que dice, y serás mudado en otro hombre. Serás mudado, serás cambiado. No hay eso de que vienes a los cultos y danzas como loco y gritas y pateas y hasta golpeas al que danzó junto de ti. Eso no existe, porque vienes y haces todo eso, todo ese show, y te vas y sigues siendo el mismo. Cuando realmente el Espíritu del Señor te arrebata, te toma, tú eres mudado. No puedes ser la misma persona porque Él te está cambiando en otra persona. Él te está transformando. No hay eso de que, es que ya me fui y sigo siendo la misma porquería que siempre. Perdón por la palabra, yo hablo por mí. Sigo siendo la misma cochinada. Dice, cuando el Espíritu te arrebata, no solamente profetizas,
sino que eres mudado. ¿Cuántos de los que están aquí quieren ser mudados? Necesitan ser mudados. Yo necesito ser mudado. Si no, no tendría caso la vida de un cristiano. Amén. Dice la palabra ¿para qué es? ¿Para qué profetizamos? ¿Cuáles son? Hay dos tipos de profecía. Una de esos tipos es la profecía es en el lado de la palabra. ¿Qué es esto? ¿Han visto cuando estamos en el culto y el Señor se está derramando y de repente toma a una persona y se levanta y empieza a profetizar, a hablar profecía? Ese es el lado de la palabra, cuando Dios a través de esa persona le habla al pueblo o le habla a alguna otra persona de manera directa. Amén. Cuando Dios te toma de esa manera, no tienes control, no sabes lo que vas a decir. Es Dios mismo tomándote y controlando lo que Él quiere que el pueblo escuche. Amén. No es eso de que es que estoy sintiendo de parte de Dios que les diga esto y vienen y nos dicen de acuerdo a su entendimiento. No. Cuando el Espíritu te toma, y lo vemos mucho en nuestras iglesias, te toma y empiezas a hablar y hablas lo que es la palabra de Dios. Amén. Y la otra es en el lado del Espíritu. ¿Qué es eso en el lado del Espíritu? Cuando Dios te toma y empiezas a profetizar en el Espíritu, es para ti. Dios te está hablando a ti. ¿Sí les ha pasado que de repente está el culto bien fuerte o estás orando de una manera tan profunda que empiezas a escuchar la palabra de Dios solamente tú? En una ocasión estábamos en una iglesia y empezó a haber ese tipo de manifestaciones y la gente empezaba a caer y después nos platicaba, es que yo empecé a oír que el Señor me habló y me empezó a ministrar y me empezó a una serie de cosas. Esa es la profecía en el Espíritu, o sea, es para esa persona nada más. No lo escuchó nadie más, pero esa persona sí escuchó al Señor y cayó en ese éxtasis. Amén. Pero no es algo de que, ay, no es que el Señor me hizo sentir y voy a decirle a la hermana Yasmín que es una pecadora y que si no se arrepiente se va a ir al infierno. No, eso no existe. Bueno, existe porque hay gente que lo hace, pero no es en el Espíritu de Dios. Amén. Eso es la soberanía del Espíritu Santo usando a una persona para hablarle a su pueblo de manera ocasional. Amén. Gloria a Dios. Fíjense, cuando estamos en ese tipo de oración o en ese nivel de oración, en ese nivel de profecía, tocando nuestra primera cuerda, ¿se acuerdan de los huesos secos en Ezequiel? Es más, vamos a Ezequiel. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 37. Versículo 4. Bueno, desde el 1. Dice, y la mano de Jehová fue sobre mí, y sacóme en el espíritu de Jehová, y púsome en medio de un campo de batalla, que estaba, lleno de huesos, e hízome pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y he aquí que eran muchos, y sobre la haz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y díjome, hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos secos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Díjome, entonces profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová. Y aquí
Amén. Dice, le pregunta el Señor a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? ¿Qué le responde Ezequiel? Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Y qué le responde el Señor? ¿Sabes qué? Entonces profetízales. Profetízales. ¿Y qué pasa con Ezequiel? Se levanta Ezequiel y dice, yo soy el profeta ungido, yo soy el que sabe hacer las cosas, entonces les voy a decir, los demás son unos inútiles que no saben hacerlo, pero yo soy el siervo de Dios y como Él me mandó a mí, yo les voy a enseñar. ¿Eso dijo Ezequiel? ¿Qué hizo Ezequiel? Dice, díjome, profetiza sobre ellos. Y se levanta Ezequiel y dice, así ha dicho el Señor Jehová. No dijo, así es la palabra de Ezequiel. No dijo, yo soy el gran profeta, el gran siervo. Dijo, es palabra de Jehová. En ningún momento encontramos que Ezequiel se haya antepuesto a Dios. Simplemente obedeció y dijo, a Dios me dijo que profetice, voy a profetizar, así ha dicho Jehová, que estos huesos vivirán. Amén. ¿Qué tenemos que hacer a veces nosotros? Queremos meter a la gente a la fuerza. Es que tienen que orar y empezamos. Es que estos no saben. Estos no tienen experiencia, no tienen el conocimiento que yo tengo. Y entonces nos empezamos a equivocar. Pero cuando empezamos a profetizar, ¿sabes qué? Yo no tengo nada, pero el que tiene es el que puede revivir estos huesos secos. El que tiene es el que puede ministrar estos huesos secos. El que sabe es el que puede llenar estos huesos secos. Es el que puede transformar a Mellehualco. Es el que puede ungir a la congregación. Es el que puede llenar nuevamente esta congregación, esta iglesia. Es Él, no soy yo. Yo no sé nada, yo soy un vaso inútil. Sí, ciertamente soy un inútil, pero ¿sabes qué? El que sí es útil se llama Jehová. Y es cuando empezamos a tocar esa arpa y empezamos a decir, Jehová, 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 Jehová. Asharra. Y entonces ese grito empieza a salir, ese rugido empieza a salir y ¿sabes qué? Ese rugido es el que alcanza a la congregación y el que empieza a tocar, pero no es mi rugido, es el rugido que se hizo uno, es el rugido del Espíritu Santo. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Amén. Es ese rugido el que se hace uno y entonces empieza a transformar, empieza a mudar a la congregación, porque si la congregación empieza a ser tocada, ¿sabes qué? No solamente tú eres mudado, también ese hermano empieza a ser mudado, empieza a ser transformado y nunca más su vida tiene que ser lo mismo. A veces hemos trabajado mucho con drogadictos y dicen, es que pues ya fue a tal lugar y no cambia. Le tenemos que hacer, decir no, tú predicas la palabra, tú profetizas la palabra. ¿Y sabes qué? Cuando Dios toca con la palabra de profecía a un joven, ese joven solito se va a levantar y va a decir, yo necesito ser transformado. Y tenemos muchos testimonios de jóvenes que han sido transformados y en este momento son pastores. No hay eso de que ya se fue y ya volvió a ser el mismo. ¿Sabes por qué es el mismo? Porque lo estás haciendo en la carne. Pero cuando tú expones la palabra y expones estas cuerdas de amor, entonces esos jóvenes o esa gente es transformada y es alcanzada. Amén. ¿Ya se me acabó el tiempo? Y no vamos ni a la mitad, santo Dios.
No me gusta eso porque me pone presión. ¿Está aprendiendo algo, hermano? Fíjense, vamos al libro de Samuel. Primera de Samuel 10, capítulo 10, versículo 11. Dice: ok. Dice, aconteció que cuando todos los que le conocieron ayer de antes vieron cómo profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Está hablando del rey Saúl. Dice que la gente, Saúl empezó a profetizar entre los profetas, y la gente que lo conocía de ayer se empieza a preguntar: ¿y ahora qué hace ahí? ¿No les ha pasado? ¿Y ahora qué hace ahí Esmeralda con las arpas? Si yo la conozco, ¿cómo es? Así, nomás es un ejemplo. Se me queda bien así. No. ¿Qué hace con las arpas? ¿Y qué pasa con Esmeralda? Yo estoy seguro que sí le ha pasado. Creo que al que no le haya pasado, pues está mintiendo o de plano no hace nada. Pero cuando alguien trabaja, le pasa. Yo estoy seguro que le ha tocado la crítica y la sigo viendo aquí. Amén. ¿Y qué hace con los profetas? Y Saúl estaba profetizando. Dice, los que le conocían de antes se empezaron a preguntar eso. Ay, si yo la conozco, ¿cómo es? Mala como la carne de cochino. Decir. Pero ¿sabes qué? Sigue ahí. Sigue ahí. Dice en el versículo 12: y alguno de ahí respondió y dijo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se tornó en proverbio. Y también Saúl entre los profetas, y cesó de profetizar. ¿Cuál fue el error del rey Saúl? Empezó a oír esas murmuraciones y dejó de profetizar. Dejó de profetizar. Dejó de tocar su arpa. Dejó de tocar esa primera cuerda de profecía. Dejó de oír. La primera cuerda tiene que ver con escuchar la voz. Dejó de escuchar la voz que le convenía y escuchó la voz de esos murmuradores. ¿Y qué dice más adelante? Saúl dejó de profetizar. Más adelante en el verso 16 dice: el Espíritu Santo lo dejó y el espíritu malo lo atacó. Escuchó las voces de aquellos que estaban hablando en contra de él y dejó de hacerlo. Curiosamente, si ustedes leen todo ese capítulo y más adelante, no dice que dejó de profetizar en esa ocasión. Ya no habla de que Saúl volvió a profetizar, no lo volvió a hacer. A veces cuando viene la crítica y la gente empieza a decir: pero si yo te conozco cómo eres un grosero, eres un enojón, eres un pegalón, una regañona, y dejas de utilizar esa arpa, dejas de utilizar ese poder que Dios te dio para gemir, para gritar, para llamarle, para bendecir su nombre, para levantarlo, empiezas a dejar de hacer eso. Y sabes que en lugar de ser mudado, el Espíritu Santo se aleja de ti. El Espíritu Santo se aleja y entonces te conviertes en un ser que solamente se goza un momentito y cuando sale sigue siendo la misma persona. ¿Se han fijado que hay personas que de repente llegan por primera vez
O son congregantes y vienen y dicen, es que siento paz cuando vengo a la iglesia. Y se gozan y están y sienten esa paz. ¿Qué hizo Saúl? En lugar de seguir profetizando, en lugar de decir, sabes que no me importa lo que digan, yo voy a seguir levantando el nombre, voy a seguir tocando mi arpa, decidió ya no hacerlo. Y en lugar de seguir profetizando, dijo, tráiganme un arpista, tráiganme a alguien ungido que sepa tocar el arpa. Y es lo que pasa en muchas de nuestras congregaciones. Llega la gente cargada, sintiéndose mal espiritualmente, y llegan a bendecirse de la gente ungida. Por ejemplo, de los levitas. Oraron, hicieron su trabajo, levantaron el nombre y están tocando, están alabando, están bendiciendo, y esa gente empieza a ser bendecida. Y ese espíritu malo que traen se va, porque de entrada no se queda allá afuera, porque sabe que donde alguien está levantando su nombre no lo soportan, ellos no quieren eso. Y entra la persona y empieza a ser bendecida y empieza a danzar y empieza a glorificar su nombre, porque hay alguien que está tocando el arpa, hay alguien que está haciendo su trabajo. Pero ¿qué pasa cuando esa persona se va? Saliendo, el espíritu malo nuevamente los toma y siguen siendo la misma persona. ¿Por qué? Porque ellos no aprendieron a tocar su arpa y no están siendo cambiados, no están siendo mudados, siguen siendo la misma persona. ¿Qué pasaba con el rey Saúl? Venía David y empezaba a tocar el arpa, ¿y qué dice la escritura? El espíritu se iba, el espíritu lo dejaba. Pero ¿qué sucedía? Dejaba de tocar David y aquel espíritu regresaba. ¿Qué pasa con nosotros? Venimos, somos bendecidos, pero no tocamos nuestra propia arpa, estamos siendo bendecidos de alguien más. Y cuando me voy sigo siendo la misma porquería que siempre. No hubo nada real en mi vida. En ese momento Dios me bendijo, pero cuando me salgo, nuevamente ese espíritu se vuelve. No hay esa unión. No hay esa unión entre el Padre y nosotros. Pero cuando nosotros decidimos, ¿sabes qué, Señor? Yo estoy mal. Empiezo a reconocer, yo estoy mal, pero tú sigues siendo santo. Yo soy un pecador que no merece nada, pero ¿sabes qué? Uno de tus nombres es perdonador de pecados. Y empiezo a levantar esos nombres y empiezo a tocar, sigo tocando mi arpa y, Señor, yo soy de lo peor, pero tú sigues siendo justo. Tú eres misericordioso, tú eres santo. ¿Sabes qué pasa? Entonces tú empiezas a ser mudado, tú empiezas a ser transformado. No necesitas bendecirte de alguien más. El que te puede bendecir se llama Jehová. Y cuando tú empiezas a orar y a gritar, Jehová, 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 yo soy el que necesita. Como aquel joven que les comentaba, yo no lo escuchaba, pero cuando él empezó a gritar, entonces me pude dar cuenta que algo necesitaba. Pero cuando nosotros venimos y, no, pues yo no puedo porque pues soy de lo peor y mejor me quedo callado, mejor no digo nada, no lo merezco. Claro que no lo merecemos, pero empezamos a tocar esa arpa. Señor, yo necesito tu profecía en mí, yo necesito tu palabra en mí, yo necesito ser cambiado, necesito ser mudado, porque soy lo peor. Pero sabes que yo soy lo peor, pero tú sigues siendo el juez justo, tú sigues siendo el misericordioso, tú sigues siendo el perdonador de pecados. Y sabes que ese perdonador de pecados, cuando empieza a oír ese rugir de tu arpa, empieza a decir, alguien está gritando, alguien está pronunciando mi nombre, alguien está diciendo Jehová perdonador, Jehová hacedor de maravillas, Jehová el bueno, Jehová el justo, Jehová el misericordioso. Y sabes que ese Jehová se levanta y empieza a decir, sabes, ahora yo te voy a mudar en una persona nueva, te voy a mudar en una persona llena de mi Espíritu Santo, te voy a mudar en una persona llena de ese nombre que es sobre todo nombre. Amén. No necesitas venir a robarte la unción de nadie más. No necesitas escuchar como ese Saúl que empezó a escuchar la murmuración y dijo, mejor ya no digo nada, mejor me calladito, me veo más bonito.
como aquel Ezequiel que no dijo, yo soy el gran siervo y lo voy a hacer. No dijo eso Ezequiel. Los otros son unos inútiles, buenos para nada. Yo me las sé de todas. No dijo ese Ezequiel. Ezequiel dijo, palabra de Jehová. Y los huesos secos vivieron. Palabra de Jehová. Simplemente Ezequiel obedeció. Dios le dijo, profetiza sobre ellos. Y Ezequiel no se paró a decir, yo soy el siervo, y Dios me dijo, no. Simplemente dijo, palabra de Jehová. Y los huesos secos vivieron. Amén. Nos faltó muy poquito, pero ¿aprendieron algo, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer con nuestra primera cuerda? Son 10 cuerdas y a lo mejor tú dices, híjole, yo no tengo la 8, 9 y 10. ¿Sabes qué? Con una que tengas, empieza a tocarla. Con una que empieces a tocar, es suficiente para que Él escuche tu clamor y venga y te mude en una nueva persona. No necesitas más. Poco a poco. Señor, yo no lo entiendo, pero ¿sabes qué? Tu primera cuerda dice que necesito profetizar, necesito escuchar para profetizar, necesito entender para tener una unión. Y sabes que Él es fiel y justo para venir y mudarte y hacerte una persona diferente, una persona de acuerdo al corazón de Dios. ¿Dónde está el corazón? En nuestras entrañas. Y yo te invito que hoy, fíjense, estamos en tiempos finales y hemos hablado una y otra vez de tantas cosas que están sucediendo, no solamente en nuestra iglesia, en todo el mundo. Nos habla del tiempo final y necesitamos empezar a clamar, a utilizar ese rugido en nuestras entrañas para decirle, Jehová, yo necesito estar listo, yo necesito ser transformado. Si yo no soy transformado, ¿cómo pretendo irme cuando el shofar suene? No se puede. Y a veces estamos en la iglesia y la gente acá está derritiéndose, está haciendo su máximo esfuerzo y la gente así. A mí me ha tocado ver a los que están aquí dirigiendo la oración y la gente así, viéndolo hasta retadoramente. A mí me da risa porque me ha tocado estar predicando y hasta me están haciendo caras. Y yo digo, Señor, bendito sea tu nombre. Que sigan haciendo caras, pero tu palabra sigue siendo la misma. No importa el expositor. El expositor es lo de menos. Lo que importa es la palabra que te puede mudar. Lo que importa es ese espíritu que te puede arrebatar. Saúl fue arrebatado y lo acabamos de leer. Saúl fue arrebatado y empezó a profetizar. Yo no soy un Saúl. Hay algo que ya no alcanzamos a aprender hoy, pero el rey David también fue arrebatado, también tuvo esa unción de profeta, la misma que tiene nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la unción que Dios quiere dar a su congregación. ¿Me dejan darles algo más? ¿Me dan un par de minutos o ya nos vamos? ¿Sí o no? Un par de minutos. Eso les pasa por llegar tarde. Ok. Gloria a Dios. Ok, vamos al libro de Números 11. Números 11, 25. Dice, entonces Jehová descendió en la nube y hablóle, y tomó del espíritu que estaba en él y púsolo en los 70 varones ancianos. Y fue que cuando puso sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. 26.
27. Ajá. ¿29? Amén. Dice, y tomó Dios del espíritu que había en Moisés y lo puso en 70 ancianos. ¿Y qué pasó con ellos? Empezaron a profetizar. Pero dice que había en el campo dos distraídos, ¿verdad? Que se quedaron, no estaban con todo el grupo. ¿Y qué pasó con esos dos? También empezaron a profetizar. Aquellos estaban reunidos, pero estos dos también en el campo empiezan a profetizar. Amén. No estaban en ese momento con todo el grupo, pero sí estaban en unidad. De tal manera que la unción del Espíritu los alcanza hasta donde ellos están y en ese lugar empiezan a profetizar. Pues hasta ahí lo entendemos. Dicen, bueno, va bien, pero ¿qué pasa? Y corrió un mozo y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campo. Y corrió un mozo en el campo. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés, uno de sus mancebos, y le dijo, Señor Moisés, impídelos. Muchos piensan, ay, es que el sucesor de Moisés no tuvo fallas. Aquí estamos viendo una. El mancebo que siempre estaba al lado de Moisés, que aprendió de Moisés, no entendió. Y va y le dice, Señor, impídeselos. ¿Y qué le responde Moisés? Sí, ve y diles que se callen. ¿No? Dice, y Moisés respondió, ¿tienes tú celos por mí? A ver, si los que están profetizando son aquellos, ¿cómo que si tienes celos por mí? Porque Moisés sabía que la unción que en ese momento tenían aquellos 70, Dios la había tomado de él. Y dice, ¿tú tienes celos por mí? Dice, mas ojalá que todo el pueblo de Jehová fuesen profetas y que se pusiera su espíritu sobre ellos. ¿Cuál era el anhelo de Moisés? No era que él fuera yo soy Moisés, el siervo de Dios, el que lo sacó de Egipto. No era ese el anhelo. Que decía, ojalá y que todo el pueblo empiece a profetizar, que todos tengan este espíritu. ¿Se imaginan el grado de unción que tenía Moisés, que alcanzó para esos 70? Y todavía tenía él, y su anhelo seguía siendo que todo el pueblo fuera profeta. Que todo el pueblo alcance. No es de unos cuantos, no es del que cree que sabe mucho, es del que tiene un corazón sincero y dice, Señor, yo no sé nada, pero tú sigues siendo juez justo. Tú sigues siendo el dador de la vida. Amén. Eso es lo que Dios quiere en Mellehualco. Una congregación que sepa tocar el arpa y que en medio de cualquier circunstancia no diga, ay, no es justo. ¿Sabes qué, Señor? Yo no entiendo la situación, pero tú eres justo. No entiendo lo que está pasando, pero tú eres el Señor de toda sabiduría, de todo entendimiento. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Gloria a su nombre. El Señor les bendiga. ¿Aprendieron algo? ¿Quieren que sigamos? No se pierdan la próxima clase a la misma hora.